Hola, ¿qué tal están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Hoy estamos dando inicio al capítulo número 6 de nuestro libro Vender según Siglar. Si ya leyeron este libro, comenten. Si no lo han leído, pongan atención. Tiene muy buenas herramientas que estamos leyendo. Capítulo número 6. Las preguntas son las respuestas. Comenzando con el análisis de las necesidades. Un vendedor había conseguido la dirección de nuestro domicilio a través de otro vendedor profesional y fue a visitarnos a última hora en la tarde. Cuando la pelirroja abrió la puerta, él estaba parado a cierta distancia de la puerta para mostrar que no significaba ninguna clase de peligro. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron: señora, comprador potencial. Él había obtenido nuestros nombres del mismo amigo que le había dado nuestra dirección. Tengo entendido que ustedes poseen una piscina y que el señor comprador potencial se está haciendo cargo de ella personalmente. ¿Estoy en lo cierto? La pelirroja contestó con una sonrisa reconociendo la veracidad de esa información. Así que el vendedor continuó: bueno, señora comprador potencial, si yo me hiciera cargo de la limpieza de la piscina, adicionando todos los productos químicos necesarios para ello, por tan solo $2.50 al día, ¿no valdría la pena que su esposo se librara de esa responsabilidad? Lo que les ahorraría a ambos cerca de 3 horas por semana para hacer lo que quieren en lugar de realizar una labor necesaria. Con esas poderosas preguntas, el vendedor profesional inició una presentación de venta muy significativa y benéfica. Significativa porque logró la venta, y la comisión. Benéfica porque el comprador potencial pudo satisfacer una necesidad muy importante. Viví una experiencia similar en el aeropuerto de Lubbock. Un empleado me dio una mano con mi equipaje, del cual hacía parte una pesada bolsa de palos de golf. Ansioso por regresar a casa en Dallas, después de varios días de viaje, inmediatamente me vi inmerso en una conversación con el vendedor de tickets y se me olvidó completamente del caballero, y me olvidé completamente del caballero que tan cortésmente me había ayudado. Su experiencia en ventas salió a relucir de una manera muy plácida y entusiasta. Discúlpeme, señor, ¿hay algo más que pueda hacer por usted? Ese discurso de ventas de 10 palabras era simplemente una pregunta, pero produjo los resultados esperados. Sin demoras, le di las gracias de la manera más merecida para él. Eso es vender. Al comienzo, ¿cuál es la mejor manera para iniciar una presentación de ventas? Por medio de preguntas. ¿Cuál es el propósito de comenzar utilizando preguntas? Las preguntas nos permiten recolectar información relevante con la cual podemos ayudar a nuestros clientes. E igualmente importante, tal vez más importante aún, cuando hacemos preguntas de una manera profesional, porque establecemos el aspecto más importante del proceso de ventas: la confianza. Aunque el vendedor de servicios de limpieza de piscinas sabía de antemano nuestras necesidades, hizo sus preguntas. Estas demostraron su comprensión de nuestras necesidades y su preocupación por ayudarnos, y motivó a la pelirroja para que sintiera que podíamos confiar en él. El primer paso del proceso de ventas exitosas. La presentación de ventas exitosa siempre comienza con el análisis de necesidades. Sin importar el producto o servicio, debes analizar las necesidades de los compradores potenciales. Como ya fue mencionado, aún en el caso de que el comprador potencial te busque, dejando entrever una necesidad obvia, el profesional de las ventas debe hacer preguntas para verificar que la necesidad real sea la misma que la que aparenta ser. Pregúntate a ti mismo: si me fueras a hacer una serie de interrogantes de una manera profesional que demostraran un sincero interés en mí y en mi compañía, ¿qué podría pensar de ti? Si manejas apropiadamente esta parte de la presentación de ventas, yo entenderé que tú no eres más que otro vendedor que aspira a tomar mi dinero. En lugar de ello, yo descubriré que tú estás verdaderamente interesado en mí. La mejor manera para descubrir las verdaderas necesidades de un comprador potencial o de un cliente es hacerle las preguntas apropiadas. Ya que las preguntas son nuestro tema de discusión, tu pregunta debe ser:
¿Por qué hacer las preguntas apropiadas puede llevar a que haya confianza? Respuesta. Las preguntas demuestran que el propósito de nuestra presentación de ventas es descubrir las necesidades e intereses del comprador potencial cuando recolectamos información. Así que juntos aprenderemos cómo nuestros productos o servicios satisfacen las necesidades de los compradores, solucionamos su problema. Estaremos comunicando ese mensaje. Trabajemos juntos para descubrir las necesidades o problemas antes de ofrecer una solución. Los psiquiatras, médicos, abogados, consejeros matrimoniales y otros profesionales del área de ayuda deben escuchar cuidadosamente antes de intentar diagnosticar problemas y prescribir una solución. Los psiquiatras, médicos, abogados, consejeros matrimoniales y profesionales del área deben escuchar cuidadosamente antes de diagnosticar problemas. A los compradores potenciales les gusta ser escuchados para poder tener la confianza en que realmente entendemos que su situación es diferente. Puede ser que realmente su situación no sea especial, pero la realidad, al igual que la belleza, depende desde dónde se mire. Nunca podremos ganarnos la confianza de nuestros compradores potenciales hasta que ellos sepan que estamos verdaderamente interesados en resolver su único problema. El profesional de las ventas del siglo XXI debe entender claramente que el comprador potencial del siglo XXI está mejor informado y es menos cínico que cualquier otro consumidor de la historia. Ha habido tanto énfasis en el mercadeo a través de los medios de comunicación que el comprador de hoy es bastante sofisticado. Las preguntas son importantes, pero que se haga una serie de preguntas obvias diseñadas para guiar al comprador potencial a través de los vacíos y manipularlos hasta el punto de llegar al fondo de sus bolsillos, excavando hasta extraer su dinero duramente ganado, debe ser para ti y para mí como una operación sin anestesia. No puede ser tolerado. Como profesionales necesitamos motivar a los compradores potenciales para que compartan con nosotros sus necesidades, deseos, problemas e intereses para así motivarlos nuevamente para que empleen nuestros servicios para así solucionar sus problemas. ¿Motivación o motivación? Esto nos lleva a un dilema ético y la ética es la base sobre la que debemos construir nuestra carrera profesional. ¿Cuál es la diferencia entre motivación y manipulación? Desafortunadamente, esos términos con frecuencia son confundidos. Pero comparar motivación con manipulación es como comparar cortesía con engaño. La diferencia está en la intención de la persona. La motivación hace que las personas actúen con libertad y según sus deseos, mientras que la manipulación frecuentemente resulta en una forzada sumisión. Una es ética y perdurable. La otra no es ética y es temporal. Tomás Carlyle dijo, un gran hombre demuestra su grandeza por la manera en que trata a los demás. El valor que le des a las personas determina si motivas o manipulas a los demás. La motivación es caminar juntos buscando un beneficio mutuo. La manipulación es caminar juntos buscando mi propio beneficio. Esta es una diferencia de peso. Con una persona que motive, todos ganamos. Con una persona manipuladora, solamente gana ella. La motivación hace que las personas actúen con libertad y según sus deseos, mientras que la manipulación frecuentemente resulta en una sumisión forzosa. A estas ideas me gustaría añadir que para el manipulador, ganar o alcanzar la victoria es algo temporal y que el precio para ello es prohibitivo. Esta victoria sucia y vacía realmente limita la relación y es 100% seguro que esta sea la única venta que podrás realizar con ese comprador potencial. Esto pueda que te haga ver bien a los ojos de tu supervisor de ventas o en el reporte de ventas y que temporalmente te dé una compensación monetaria, pero definitivamente dañará tu camino hacia la cumbre y es un enfoque destructivo para una carrera profesional en ventas. Este muchacho puede vender. Leonard Harbison cuenta la historia de cómo, después de un día duro de trabajo en el campo, recibió una llamada de su sobrino de 7 años. Así fue como se dio esa conversación.
Robbie. Tío Buba, ¿estás con alguien en este momento? Leonard. No, seguro que no. Robbie. ¿Te molesto llamándote? Leonard. No, para nada. Robbie. ¿Estás tan aburrido como yo lo estoy? Leonard. Pensando que Robbie quería pasar la tarde con su tío favorito. Sí, estoy aburrido, Robbie. Robbie. Hey, tengo una idea. Podemos ir de pesca. Todo lo que Leonard quería hacer era tomar una ducha y descansar un poco. Pero Robbie había pensado con previsión en toda forma lógica de evasión. Yo fui el pez más grande que fue atrapado ese día y me encantó, dijo Leonard. Bajo ninguna circunstancia yo acusaría a Robbie Gibson, de 7 años de edad, de ser manipulador, debido a que él muy probablemente ni entiende esa palabra. Sin embargo, él sabía exactamente lo que quería y de una manera natural e infantil hizo algunas preguntas importantes. También quiero aclarar que el amor existente entre tío y sobrino es obvio. El corazón de la historia está contenido en las últimas 3 palabras de Leonard y me encantó. Una venta limpia y con motivación. Ambos ganaron. Pensar versus sentir las preguntas. Te estarás haciendo a ti y a tu comprador potencial un verdadero servicio si te preguntas, ¿cómo te sientes con? En la parte inicial del segmento de análisis de necesidades del proceso de ventas para que puedas tener tu mejor posición. Cuando entiendes cómo se siente el comprador, estarás más cerca de saber lo que piensa esa persona. Muchos decimos tomar decisiones lógicas, pero la verdad es que tomamos decisiones emocionales. El ejemplo clásico es el cinturón de seguridad. La mayoría de las personas se enojaron cuando fue aprobada la ley para el uso obligatorio de cinturones de seguridad. Clamaban que vivimos en un país libre. ¿Qué querrá el gobierno que hagamos la próxima vez? Y esta queja se hacía a pesar de las estadísticas que dicen que 1 de cada 3 accidentes automovilísticos se podría haber evitado con una lesión o incluso una muerte si se hubiera utilizado el cinturón de seguridad. De otro lado, he viajado en avión más de 6 millones de kilómetros y no he escuchado a un solo pasajero que se moleste porque le solicitan ajustar su cinturón de seguridad. Todos hacemos caso a la sugerencia con docilidad y hasta con entusiasmo. Debería añadir que en el caso de que el avión se estrellara, las estadísticas dicen que en 999 casos de cada 1000, el cinturón de seguridad no nos brindará ninguna protección. Sí, somos seres emocionales, no lógicos. Sin embargo, como vendedores debemos entender que si solo utilizamos preguntas que generen emoción, podríamos lograr que los compradores potenciales decidan actuar. Pero, ¿qué sucede cuando se desvanece la emoción del momento? Puede generarse el remordimiento del comprador y podríamos perder una venta que parecía ser muy sólida en el momento de la presentación. De otro lado, si solamente hacemos preguntas lógicas, las que el comprador potencial responde con su intelecto, podríamos llegar a enseñarles acerca de sus necesidades y los beneficios que les otorgarían nuestros productos y servicios. Pero sería muy probable que continúen buscando hasta que alguien les haga sentir emocionalmente los beneficios del producto. Por eso es necesario combinar emoción y lógica. La emoción hace que los compradores potenciales se decidan a comprar inmediatamente y la lógica les permite justificar posteriormente la compra. Esto es muy importante ya que muchas de las compras deben ser explicadas a sus amigos y a los miembros de su familia. ¿Alguna vez has tenido que o querido explicar una compra a un amigo o a un miembro de familia? Debes hacerlo como aquel hombre cuya esposa le hizo tantas preguntas acerca del auto usado que compró, que regresó al negocio de usados. Cuando el vendedor vio que nuestro héroe retornó, corrió hasta el parqueadero e inmediatamente comenzó a explicarle las políticas de la compañía acerca de la devolución de autos. Oh, no quiero devolver el auto, afirmó con resolución el hombre. Solo me preguntaba si podría hacer su presentación de venta una vez más. Entender y emplear los aspectos emocionales y lógicos de las ventas ayudará a todos los profesionales de ventas a ser más efectivos. Ver, escuchar y creer. Hablando de manera general, cuando vemos algo, un cuadro comparativo, un gráfico, una demostración, es probable que respondamos de manera lógica.
Cuando escuchamos un mensaje, especialmente si es transmitido con sinceridad y entusiasmo, tendemos a dejarnos envolver por esa emotividad. Desde que nacemos nos dicen, no puedes creer todo lo que te dicen. Y ver es creer. Conclusión, deja que los compradores vean y así podrán creer. Y déjalos escuchar para que puedan entrar en acción. Combinando emoción y lógica. Supongamos que tienes el producto o servicio que hace que tu comprador potencial ahorre dinero. Al finalizar tu demostración o presentación de ventas, cuando ya has mostrado con contundencia que tu producto o servicio realmente hará que el comprador ahorre dinero, debes hacer 3 preguntas. ¿Puede ver cómo nuestro producto hace que usted ahorre? ¿Está usted interesado en ahorrar dinero? Si fuera a empezar a ahorrar dinero, ¿cuándo sería el mejor momento para comenzar? Una de las emociones más fuertes que enfrentamos es el miedo. Probablemente ya has escuchado el viejo dicho de ventas: el miedo a perder es más grande que el deseo de ganar. Obviamente estás ayudando al comprador potencial a hacer desaparecer el miedo a perder dinero. Tú no creas ese miedo, tú ayudas a eliminarlo. Con tu primer pregunta, ¿puede ver cómo nuestro producto hace que usted ahorre dinero? Comienza el proceso de eliminación del miedo. En ese momento estás hablando con tu comprador potencial a un nivel emocional. La segunda pregunta parece ser muy obvia, pero debe ser formulada. Esta pregunta directa: ¿está usted interesado en ahorrar dinero? Lleva al prospecto de compra desde el mundo de las emociones al mundo de la lógica. Por supuesto que estoy interesado en ahorrar dinero. Cualquier persona sensata está interesada en ahorrar dinero, sería la respuesta mental. Aún en el caso de que la respuesta oral haya sido simplemente sí. Ahora, con la aceptación de tu comprador potencial, tu producto ahorra dinero y la persona insiste en querer ahorrar dinero. La pregunta 3: si fuera a empezar a ahorrar dinero, ¿cuándo sería el mejor momento para empezar? Demanda una acción inmediata. También es un recordatorio emocional que de no ejecutar la acción debida resultará en una pérdida mayor de dinero. ¿Eso funcionará en mi caso? Sí, y este es un gran sí condicional. Has hecho tu presentación de tal manera que puedes esperar una respuesta afirmativa a la pregunta 1. Entonces el proceso funcionará para ti. Este principio funciona también en muchas otras áreas. Si tu producto o servicio ofrece un beneficio en el área de salud, puedes utilizar el mismo proceso de 3 preguntas para unir la emoción y la lógica. En las áreas de artículos para ejercicio físico, vitaminas, membresías o clubes de salud o de terapia física, las preguntas pueden ser: ¿puede ver cómo esto puede ser beneficio para su salud? ¿Está verdaderamente interesado en mantener u obtener una buena y vibrante salud? Bajo estas circunstancias, ¿cuándo considera que sería mejor empezar a cuidar su salud verdaderamente? La que obviamente cuida tanto. Déjame pedirte que te detengas aquí y que determines el beneficio número 1 del producto o servicio con el que estás comprometido a vender. ¿Cuál es la razón principal que las personas se decidan por tu producto o servicio? Ahora elabora tu versión personalizada de las 3 preguntas que integran la emoción y la lógica. Mi beneficio principal, lo que mi producto o servicio hace por los demás, es mis 3 preguntas adaptadas son. Y ahí están las 3 preguntas. Puede ver, número 1, 2, ¿está usted interesado en? Y 3, ¿cuándo cree que? Si no pudiste escribir esas 3 preguntas, te puedo hacer unas pocas preguntas. Puedes ver cómo la integración de la emotividad y la lógica en el progreso de venta te ayudará a realizar más ventas. ¿Estás interesado en lograr más ventas? ¿Cuándo crees que sería el mejor momento para empezar a cerrar más ventas? Pintando ese cuadro tan vívido y emotivo. Los mejores profesionales de ventas son mercaderes de la palabra y pintores de imágenes. Mientras seleccionas cuidadosamente las palabras para tus preguntas lógicas y emocionales, recuerda pintar imágenes vívidas de palabras en la mente del comprador potencial. Greg, de London, Ontario, Canadá, vende planeación financiera. Él utiliza una sencilla analogía que denomina la anécdota de caminar hacia Toronto. La idea es construir cerca de 3 preguntas utilizando palabras
que recreen imágenes muy especiales para los compradores potenciales. Su objetivo es ayudar a las personas a ver claramente que no es útil intentar un pequeño programa de ahorro, porque ahorrar de manera regular pequeñas cantidades presenta un factor multiplicativo que hace que $100 ahorrados al mes con el tiempo se conviertan en una cantidad importante de dinero. Agréguele ahora claramente a una escena con esas tres preguntas. Señor, si yo le ofreciera $100 para que caminara hasta Toronto, ¿lo haría? Entiende que Gray vive a 200 kilómetros de Toronto, así que rara vez recibía una respuesta afirmativa. Si allí hubiera $1.000.000 esperándolo a su llegada, comenzaría a caminar ahora mismo, ¿no es verdad? Si yo pudiera mostrarle cómo llegar a la ciudad del $1.000.000 al ahorrar $100 al mes, usted querría dar hoy mismo el primer paso, ¿no es así? La respuesta más frecuente es sí. Imágenes de palabras más expresivas. Connie Cox trabaja para una de las más importantes empresas publicitarias y ella cree que las palabras son importantes. Ella le enseña a su personal que solicitar un contrato no es ni cercanamente igual de efectivo a decir, para poder reservar el espacio, el contrato formal intimidante se convierte en un formulario para reservar un espacio y el comprador potencial se siente más feliz. JP Curry de San Francisco, California, señala con entusiasmo que en lugar de realizar presentaciones frías o acaloradas, él motiva a los vendedores y vendedoras profesionales a realizar demostraciones de venta de presentación. Él dice, cuando escuchas la palabra presentación, ¿qué palabra aparece en tu mente? Cuando estás con alguien especial, no preguntas con orgullo no presentas con orgullo una persona a tus amigos. Cuando sales con tu pareja y te encuentras con un conocido, la presentas a esa persona, ¿no es cierto? Cuando vas a vender, debes presentar a tu compañía y, más importante, presentar tu producto o servicio a tu comprador potencial. Ya que las palabras son los colores que usamos para ilustrar nuestras imágenes, debemos utilizar los mejores tonos posibles. Tenemos la responsabilidad de utilizar esa imagen en términos fácilmente entendidos y utilizados. Las palabras son los colores que usamos para ilustrar nuestras imágenes de la vida. No es escoger los colores apropiados o palabras, una manera hermosa y emocionante de hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo, que es pintar imágenes de palabras más vívidas. El proceso de hacer preguntas apropiadas. ¿Cómo hacer la clase de preguntas que te permitan hacer un análisis de necesidades apropiado para comenzar la presentación de ventas? Déjame recordarte una afirmación que hice antes. Aquellos que conocen el qué y el cómo siempre trabajarán para aquellos que conocen el por qué. Mientras exploramos las frases de preguntas que hacen los profesionales de ventas, te invito a trabajar para entender el por qué en el proceso de hacer preguntas. Preguntas abre puertas. Existen tres tipos básicos de preguntas que nos permiten descubrir las necesidades y deseos de nuestros clientes y compradores potenciales. Y todas las preguntas emocionales o lógicas están contempladas en una de estas tres categorías. La primera es la de las preguntas abre puertas. Estas permiten a las personas ir hasta donde quieran con sus respuestas. Después de todo, tu propósito no es arrinconar a tus compradores potenciales. Quieres que se muevan libremente en las áreas que ellos escojan. Con las preguntas abre puertas, los deseos, necesidades, anhelos, ideas y opiniones de los compradores potenciales son el punto central. No habrás impuesto nada y habrás demostrado un interés genuino en tus clientes. Estas pueden ser identificadas como las preguntas del quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. También pueden comenzar con la frase ¿qué piensa de? O ¿cómo se siente con? Por ejemplo, veamos algunos ejemplos de preguntas que le permitirán al vendedor profesional recolectar información mientras demuestra un interés sincero en el comprador potencial. ¿Cuál es el aspecto más emocionante de su trabajo? ¿Cómo ve que pueden cambiar sus responsabilidades en los próximos 5 años? ¿Cuáles son sus metas en el área de la responsabilidad? ¿Cuáles cree que son los mayores retos que enfrentará usted y su organización en los próximos 6 meses? De nuevo, el propósito de las ventas, de las preguntas abre puertas, es permitir que los compradores potenciales tengan libertad de responder la pregunta hasta donde quieran llevarla. Si haces preguntas cerradas que admitan respuestas de sí y no,
estarás permitiendo que los compradores potenciales no se comprometan ni compartan información. Una mascota fastidiosa. Un gran error cuando se hacen preguntas abre puertas es dar las respuestas. No estás aplicando un test de opción múltiple. Cuando haces preguntas abiertas, a menudo habrá momentos de silencio. Aunque esto pueda ser terriblemente incómodo, es necesario hacer una pausa para que la persona elabore una respuesta personal e inteligente a tu pregunta. Por favor, evita ofrecer respuestas a las preguntas basadas en tu incomodidad o en el deseo de ofrecer tu punto de vista de la situación. Cuando preguntas, ¿cómo se siente en su área de responsabilidad? Pausa. Quiero decir, ¿siente que esas responsabilidades están creciendo o que están disminuyendo? Esa persona puede responder, creciendo. Ninguna de las dos opciones. O me siento bien en mi área de responsabilidades. Ninguna de estas respuestas es lo que estás buscando con las preguntas abre puertas. Primero haz la pregunta y luego escucha. Tradicionalmente los vendedores tienen problemas en este punto. Sin embargo, encontrarás que existe una correlación directa entre el volumen de resultados en dinero de tus comisiones y tu habilidad para hacer preguntas abre puertas y después escuchar las respuestas. Preguntas cierra puertas. La segunda clase son las preguntas cierra puertas. Si las preguntas abre puertas están diseñadas para permitir que el comprador potencial se mueva libremente hacia donde sus pensamientos lo lleven, las preguntas cierra puertas están diseñadas para hacer que permanezcan en el área determinada buscando esclarecimiento o mayor detalle. Las preguntas cierra puertas comienzan con frases como ¿me podría contar más acerca de? O fascinante. ¿Qué quiere decir con? Generalmente lo que haces es repetir las mismas palabras expresadas por el comprador potencial, añadiendo un signo de interrogación o cambiar un enunciado declarativo en uno interrogativo. A continuación, y aunque este ejemplo no le suceda a muchos de los lectores, aclara un punto. Si el comprador potencial abruptamente se pone de pie y firmemente declara que no está interesado en hacer negocios contigo y continuar con la entrevista, sería algo inútil. Debes responder lentamente y con suavidad. ¿Inútil, señor? Posteriormente, espera un poco. Has enviado la bola a su lado de la cancha. Y en muchas ocasiones la razón detrás del comportamiento del comprador potencial se hará evidente, haciendo que tu base informativa aumente. Si esto sucede, habrás hecho una jugada que te permitirá estar en una posición más favorable para posteriores negocios, incluso en el caso de que el comprador potencial no se sienta inclinado o emocionalmente abierto a tomar una inmediata decisión de compra favorable. En los casos en donde el comprador potencial no responda, el viejo adagio que dice que una respuesta suave hace desaparecer la ira mostrará su veracidad. Por medio de la reflexión, el comprador potencial reconocerá tu profesionalismo, lo que indica que la puerta por la que te invitó a salir podrá estar abierta para futuras presentaciones. Por ejemplo, algunos ejemplos de preguntas cierrapuertas que te pueden aportar información para ayudar al comprador potencial y construir una relación de confianza son: 1. ¿Cuánto tiempo pasó enseñando antes de ingresar al mundo de los negocios? 2. Respecto al tamaño, ¿cómo se compara la división de la compañía para la que trabaja con las otras divisiones? Número 3. Debido a que su meta es incrementar las ganancias, ¿cómo podría utilizar la compañía esas ganancias adicionales? Número 4. Si la ausencia de un trabajador es uno de los mayores obstáculos en la productividad, ¿qué está usted haciendo para reducir el absentismo? Tu herramienta de ventas más ignorada. Atención. Sin ninguna duda, una de las herramientas de venta más importante y menos desarrollada es la voz del vendedor. La mayoría de los terapeutas del lenguaje están de acuerdo en que solamente el 5% de las personas en nuestra sociedad tienen voces naturalmente agradables. Sin embargo, virtualmente todas las voces pueden ser entrenadas. La pelirroja recuerda con agrado un amistoso encuentro con un joven ejecutivo en Dallas. Mientras conversaban, ella le preguntó de dónde venía. Él mencionó un pequeño pueblo rural del sur. Ella expresó su asombro debido a que su tono de voz y su manera de hablar no podían ser identificados como propios de una región específica, sobre todo del sur. Su dicción es mejor que la de Sig, fue lo que ella dijo. Aquellos que me hayan escuchado en las charlas entenderán esta afirmación.
El caballero respondió sonrientemente que cuando era niño, sus padres se habían esforzado mucho para hacerle entender que una voz agradable al oído, que no pudiera ser identificada como típica de alguna zona del país, podría ser una gran ventaja. Su dicción era excelente y era un deleite escuchar su voz. Él tiene un gran futuro por delante debido al desarrollo de su voz al máximo potencial. Muchos ejecutivos y oradores creen que todos pueden mejorar su voz y yo estoy de acuerdo. Muchas veces la pereza impide que las personas tomen las medidas necesarias para mejorar, pero no son conscientes de que sus voces son chillonas, rugosas, estridentes o desagradables. Obtener un desarrollo sustancial no se logra de la noche a la mañana. Sin embargo, el profesor de dicción, Gertrude, dice que trabajar en el mejoramiento de la voz bien vale el tiempo y el esfuerzo empleado. Literalmente hay personas que pierden sus trabajos debido a que tienen voces desagradables. ¿Te has dado cuenta de que muchos encargados en contratación al menos hacen una prueba telefónica antes de tomar la decisión final de contratación? Los profesores y los estudiantes se irritan entre sí o no pueden conseguir una atención favorable debido a una voz fea y rasposa. Conozco a un orador con excelente presencia escénica. Realiza un increíble seminario y realmente es capaz de ayudar a muchas personas. Esta particular persona fue rechazada por una gran compañía de producción de audios debido a la calidad de su voz. Cuando le fue informado, el orador aceptó a medias intentar algo al respecto. Tomó 2 lecciones con un instructor de dicción y luego usó como excusa la falta de tiempo para no continuar. Triste, pero cierto. Pasos a seguir. ¿Qué puede hacer un profesional de las ventas dedicado a mejorar su voz? Comencemos con una sugerencia doble que hará maravillas. Incluso en el tiempo que empleas para leer estas palabras, te motivo para que entres a una habitación a solas y que no solamente leas estas palabras en voz alta, sino que también las grabes. Posteriormente, haz lo mismo con el resto del libro. Esto no solamente hará mejorar sustancialmente la calidad tonal de tu voz, también hará que menciones mejor, que memorices mejor recuerdos y lecciones de este libro de lo que harías si solo lo leyeras normalmente. Probablemente no llegarías a grabar todo el libro, pero en aquellas secciones en donde memorizar y la habilidad para recordar literalmente ideas sean de utilidad, te invito firmemente a leer y a grabar. Mientras estés conduciendo o no puedas leerla, puedes repasar los contenidos de las partes claves de este libro y podrás evaluar tu voz. Recuerda hacerte esta pregunta mientras estés escuchando tu voz en la cinta. ¿Le compraría yo algo a esta persona? Leyendo y grabando. También te invito a hacer más de métodos especializados de lectura y grabación. Te vuelvo a recordar que aunque esto parezca muy complicado, tu voz alcanza a tu comprador potencial en un nivel emocional, ya que vender es una transferencia de emociones. ¿Qué mejor manera de comenzar que utilizando mejor tu voz? Un pasaje realmente sobresaliente de la literatura es el poderoso discurso hecho por Marco Antonio. He venido para enterrar al César, no alabarlo. Mientras lo lees, reconocerás que es uno de las más grandiosas presentaciones de venta de todos los tiempos. Date cuenta de cómo Marco Antonio hace que ese grupo de compradores enojados se convierta en una multitud completamente distinta por la adecuada elección de sus palabras. Como vendedor encontrarás a algunos compradores potenciales hostiles o al menos medio hostiles. Y esta presentación de venta te dará muchas buenas ideas para encararlos. Con la ventaja adicional de poder grabar la información, puedes aprender mucho acerca de la calidad de tu voz. Otra gran pieza de la literatura de la cual puedes aprender es la Biblia. Particularmente te motivo a leer en voz alta los salmos y los proverbios. Por ejemplo, la elocuencia del Salmo 23, el cual es considerado por muchas autoridades en la materia como una de las piezas más hermosas que se han escrito. Te tocará y te inspirará. También lee el discurso de Gettysburg de Lincoln y lee lo que Martin Luther King Jr. dijo en su discurso, Tengo un sueño. Si le inviertes 15 minutos diarios a mejorar tu voz, en 3 meses las personas comenzarán a darse cuenta. Y en un año tú te asombrarás de lo elegante que se ha vuelto tu voz.
La tensión nerviosa genera los gallos. La autoridad en oratoria, Charles Rondeau, dice que la mayoría de las voces femeninas pueden alcanzar un tono alto y ser bajado haciendo un esfuerzo consciente. Mujeres como hombres. La clave es la habilidad para relajarse mientras se está hablando. Concentrarse en relajar los músculos de la garganta. Cuando estoy presentando un seminario, siempre hago que la persona a cargo del evento coloque un cántaro de agua caliente en el escenario para mi uso. Entre más caliente, mejor. Para cuando beba el agua, ya estará agradablemente tibia. Beber agua helada durante una presentación oral es simplemente un error. El frío hace que los músculos se contraigan mientras que el calor hace que se relajen. Incrementando la circulación de la sangre, te invito a que el tiempo que haces tus grabaciones de voz, bebas un poco de agua tibia antes de comenzar. También te invito a que hagas un esfuerzo consciente para abrir tu boca, pues la mayoría de las personas con voces poco potentes en realidad no abren su boca. Exagera tu modulación hasta que te des cuenta del cambio. Habla frente a un espejo para asegurarte de que sonríes mientras hablas y grabas. Una voz sonriente, ya sea en persona o al teléfono, es una voz cálida, abierta y amigable. Práctica, práctica y más práctica. Mi buen amigo y compañero instructor de ventas Peter Lowy dice que muchos de los compradores potenciales emplean un gran número de frases universales que generalmente no son ciertas. Él nos aporta algunos métodos y palabras para que utilicemos con ellos, empleando apropiadamente nuestras voces. Comprador potencial. Todas las personas de nuestra compañía están descontentas con el servicio que hemos recibido. Peter, sonriendo. ¿Todas? Comprador potencial. Nadie confía en ustedes. Peter, sonriendo. ¿Nadie? Comprador potencial. Ustedes nunca entregan los pedidos a tiempo. Peter, sonriendo. ¿Nunca? Comprador potencial. Cada vez que intentamos algo nuevo, lo lamentamos. Peter, sonriendo. ¿Cada vez? Estos ejemplos son universales y probablemente has escuchado muchos más. Si sonríes, haces una pausa y luego repites las palabras principales. Estarás manejando estarás manejando la queja estrictamente a través de la inflexión de la voz. Permíteme motivarte a hacer cientos de veces la pregunta que utilizarás y practicarla usando la inflexión de voz apropiada. Y si eres el verdadero profesional de ventas que creo que eres, darás ese paso de más y practicarás utilizando la inflexión de voz correcta para las respuestas y objeciones con las que tendrías que vértelas regularmente. Utilizando una grabadora para practicar respuestas a los enunciados de los clientes, te estarás convirtiendo en un profesional consumado. Por ejemplo, si tu comprador potencial dice, estamos muy satisfechos con nuestro proveedor habitual, tu respuesta puede ser, ¿están satisfechos con su proveedor habitual? Nótese el énfasis dubitativo de la frase. Si recibes una respuesta de una sola palabra, solo haz una pausa y afirma con tu cabeza. Si esperas lo suficiente, tu comprador potencial te explicará por qué. Otros enunciados recurrentes que puedes transformar en preguntas cierrapuertas son: comprador, es muy costoso. Tú, el precio es muy costoso. Comprador potencial, no necesitamos más. Tú, ¿no necesitan más? Dispondrás del tiempo ahora mismo para revisar tu presentación y encontrar las dos afirmaciones más comunes que tienes que enfrentar que puedan ser manejadas con la inflexión apropiada de voz. ¿Qué? ¿No tienes tiempo ahora para detenerte a pensar? Preguntas de sí o no. El tercer tipo de preguntas son las de sí o no. Estas necesitan de una respuesta directa. Sin embargo, solo las emplearemos cuando sepamos de antemano la respuesta. El peligro con esta clase de preguntas es que si emplea demasiado, puede ser entendida como condescendencia. Por ejemplo, mientras construimos preguntas sencillas de sí o no, recuerda ponerlas en tus propias palabras y dentro del marco de referencia de tu propia personalidad. ¿Está de acuerdo en que esto hará que ahorre dinero? ¿Es esta la clase de producto con la que se beneficiaría su organización? ¿Lo que yo le estoy proponiendo ayudará a que cumpla sus metas?
¿Estamos de acuerdo en que este servicio es al menos una solución parcial a sus problemas? Las preguntas de sí o no te permiten medir las aguas, evaluar tu progreso en el proceso de venta. Algunos instructores denominan a estas preguntas frases decisivas, porque según la respuesta te pueden indicar si conseguirás el lo compro por parte del comprador potencial. Él simplemente no lo podía pagar. Art de San Francisco, California, vendía calefacción por energía solar. Después de una demostración, una presentación, el comprador potencial anunció la muy conocida respuesta: simplemente no lo puedo pagar. Art empleó preguntas de sí o no para ayudar al comprador potencial. Señor, comenzó diciendo Art, aprecio su honestidad al decirme que no puede pagar este sistema, pero permítame preguntarle lo siguiente. ¿A usted le gusta este sistema? ¿No es verdad? Recibió la respuesta que esperaba. Entonces, si pudiera pagarle este sistema, lo compraría hoy mismo, ¿cierto? Una vez más, el comprador potencial respondió, sí. Muchos de mis clientes pensaban inicialmente que no podían pagar este sistema, pero cuando entendieron lo mucho que podían ahorrar al no tener que pagar las cuentas que anteriormente pagaban, se dieron cuenta que este sistema estaba a su alcance. Entonces Art recurrió a su blog parlante, un blog de notas que le permite hacer que su comprador potencial vea escrito lo que está contando. Le demostró al comprador cómo el costo de no hacer nada sería mayor al costo del sistema de calentamiento por energía solar al llegar los costos por consumo. Mientras Art escribía las cifras, continuaba haciendo su sondeo y el comprador potencial estuvo de acuerdo en que las cifras eran razonables y precisas. A continuación, Art retomó el proceso de cierre de venta, pero no intentó que el comprador potencial cambiara de opinión. Eso es algo muy difícil de lograr. Motivó al comprador a que tomara una nueva decisión basada en la información adicional. Lo hizo inmediatamente, lo hizo mediante esta afirmación. Señor, no le estoy pidiendo que gaste más dinero del que está gastando ahorita. Lo que estoy pidiendo es que cambie el hábito de pagar a la empresa de energía esos costos tan elevados y que comience a pagarse los ahorros que tendrá con el sistema solar. En lugar de ver desvanecer su dinero, tendrá algo tangible que apreciar con ese dinero. En otras palabras, señor, usted realmente está optando si decide pagar a usted mismo o a la compañía de energía, lo que debería ser una decisión fácil de tomar. Así que la pregunta es, ¿preferiría continuar pagando cantidades que siempre se incrementan, lo que significa que algún día usted no podrá seguir pagándolas? ¿O obtener un sistema solar que hará que los costos bajen y estén bajo su control? Como puedes ver, la venta se realizó. Arte empleó con gran eficiencia las preguntas de sí o no. Además, nos enseñó a captar el interés del comprador potencial al hacer que éste estuviera de acuerdo. Captó su interés de manera visual al utilizar el blog parlante. Art utilizó las preguntas de sí o no para guiar al comprador potencial hasta la conclusión lógica. Y él no intentó que el hombre cambiara de opinión, sino que lo motivó para que tomara una nueva decisión basada en información adicional. Entrevista o interrogatorio. Mientras espero que la siguiente afirmación sea obvia, permíteme compartir contigo la idea de que para ti es vital que emplees tus propias palabras y dentro del marco de referencia de tu propia personalidad. Tu trabajo es entrevistar y explorar y descubrir los deseos y necesidades de los compradores, no interrogarlos. ¿Estás demostrando un interés sincero en el comprador potencial? ¿Las preguntas están basadas en lo que está siendo discutido o estás dejando de lado tu lista preparada? La única cosa que es más frustrante que el anfitrión de un talk show barato que hace preguntas sin tener en cuenta la respuesta a la pregunta previa es un vendedor amateur que hace exactamente la misma cosa. Un representante de ventas emprendió el análisis de necesidades, parte de su presentación de venta, cuando el comprador lo interrumpió con una pregunta. Perdón, ¿dijo usted que trabaja para la CIA o para el FBI? La importancia del análisis de necesidades en el proceso de venta no puede dejar de enfatizarse. Sin embargo, antes de que
de que te sientas cómodo con el análisis de necesidades, debes sentirte a gusto con el proceso de preguntar. A la mayoría de los vendedores profesionales no les gusta tener la apariencia de un agente del FBI o de anfitriones de un talk show. La pregunta obvia se convierte en: ¿cómo puedes obtener la información que necesitas para que tú y tu comprador potencial puedan sentirse a gusto? Me alegra que preguntaras, porque ese es el tema del capítulo número 7. Y para terminar el capítulo 6, en un recuadro, dice: primera parte del proceso de ventas exitoso. Análisis de necesidades. 1. Las preguntas apropiadas te permiten ganarte la confianza del comprador potencial. 2. Para integrar emotividad y lógica, utiliza preguntas para pensar y para sentir. A. Utiliza el ejemplo de las tres preguntas. B. Emplea un blog parlante para que el comprador pueda ver la idea. 3. El profesional de ventas exitoso es un mercader de la palabra y un pintor de imágenes. 4. Sondea al comprador potencial mediante tres clases de preguntas. A. Preguntas abre puertas. B. Preguntas cierra puertas. Y C. Preguntas de sí o no. Y número 5. La herramienta menos desarrollada del vendedor profesional es la voz. Para poder desarrollar esa importante herramienta: A. Practica, practica y practica. B. Lee y graba este libro y tu presentación de venta. C. Bebe agua tibia antes de hablar en público. D. Exagera abriendo la boca cuando articules las palabras. Y E. Sonríe.